Poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga las vidas de cada hermano y hermana y amigos también simpatizantes que quizás por primera vez van a escuchar este programa o esta página Poder Pentecostal de nuestro ministerio anunciando su venida. Les habla el hermano Jacob y hoy estaremos tratando un tema que, bueno, ya ha pasado unos días. El 15 de agosto se estuvo celebrando la Asunción de la Virgen María, ya para todo el pueblo católico, en muchos países se celebra, eh, y esto está establecido por la Iglesia Católica desde el año 1950 como un dogma de fe, o sea, algo incuestionable, no se puede dudar, ya, y tiene que ver con la salvación de un católico. El que no cree en esto está excomulgado, no puede ser católico. Entonces vamos a ver a la luz de la Escritura y a la luz de lo que la misma Iglesia Católica dice. Vamos a desmontar este mito o fábula acerca de la asunción de la Virgen a los cielos. ¿De dónde se sacan esto en el año 1950? De que María subió al cielo. Vamos a verlo. Vamos a desmontar toda esta mentira, hermano. Como dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Los apóstoles instaban a no ir más allá de lo que estaba escrito, a no pensar más de lo que estaba escrito. Si alguno habla, decía el apóstol Pedro, hable conforme a la palabra de Dios. Así que en este día, si es que hay algún católico, le invitamos para que conozca la verdad, como dice Juan 8:32, lo dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya? Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, por lo tanto, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que entrar a través de la verdad. Juan 17:17, Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad, y Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si usted tiene un amigo católico, haga llegar este mensaje a su vida y oramos al Señor para que Dios sea salvando, restaurando sus corazones. Amén. Quiero mandar un cariñoso saludo a nuestro hermano Sergio Caroca, que el día domingo, el día de ayer, falleció su hermana, pero damos gracias al Señor que Él le pudo predicar el evangelio, hermano. Y mira lo terrible del catolicismo. Por eso el Señor ayer ponía este tema en mi corazón y ya lo había pensado antes. Porque aunque su hermana era católica, hermano, mi hermano Sergio igual en el hospital fue, le predicó y luego quería ir a orar ayer conmigo y su familia se interpuso rotundamente, llegaron a un acuerdo que no iban a ir. Y le pedí al Señor sabiduría, qué consejo darle a mi hermano, y le dije que no se preocupara, que él había sembrado la palabra, había orado por ella, su hermana ya no sabía distinguir las personas y estaba en una situación crítica. Yo le dije, hermano, no se preocupe, mire, aunque el infierno se levante, aunque a ella la pongan en el medio del Vaticano, si esa palabra entró en su vida, ella lo creyó por fe, esto no importa si ella haya escuchado un gran mensaje, un mensaje corto, fue una oración sencilla, lo importante es que Cristo haya hecho la obra. Así que hermano, hermana, ustedes también, si tienen un ser querido, quizás está en lo último. Le conté un testimonio de la madrastra de mi mamá, siendo católica, ella fue a cuidarla, oró por ella, y luego de orar por ella, hermano, de entregar su vida a Cristo, entró el cura a santiguarla y todo. Pero hermano, si Cristo tomó control de esa vida, hermano, si esa mujer, si esa persona entregó su vida al Señor, aunque se levante el infierno, aunque el Papa se interponga, el Papa no puede romper lo que Cristo ha hecho, a no ser que evidentemente esa persona quiera rechazar a Cristo, pero si tomó la decisión, es de Cristo, así que mi hermano Sergio, estése tranquilo, y ayer hablábamos eso, y justo hermano me dice que quería ir a orar por su hermana, y me dice, voy a llamar a la familia y le confirmo, y llama a la familia, y dice, no queremos que venga a orar aquí porque somos católicos, hermano, y fallece. Le dije, hermano, no se preocupe, ya el Señor hizo la obra, y solo queda confiar en el Señor, nada más. Ya se había orado, ya se le había predicado la palabra, y estaba en la última. Así que muchas bendiciones, mi hermano Sergio,
Y se lo reitero, si usted tiene un pariente católico, hágale llegar este mensaje con mucho cariño, lo hacemos, porque creemos que Dios es poderoso para salvar. Dios bendiga a mi hermano Marcelo Herrera, saludos siervitos, que lo tuvimos predicando la palabra el día viernes, amén, junto a su esposita, junto a sus hijos. Que el Señor me lo guarde, lo bendiga y le siga usando para la gloria del Señor, que la palabra de Dios siga siendo glorificada y que Dios siga respaldando y guardando la vida de nuestro hermano. Y así también cada joven predicador, hermano. Hay muchos joven predicador, como lo decía mi hermano Marcelo, sobre todo en Santiago, al sur de Chile también hay varios hermanos que están predicando, que son evangelistas, hay algunos encargados de obra, hay algunos pastores también bien jóvenes, nuestro pastor Luciano Astele, Dios me lo bendiga, Dios bendiga también a nuestro pastor Jake el Calquín, que está llevando la palabra en Talca ya hace unos años. El Señor fortalezca sus ministerios, hermano. Hay que orar por los jóvenes, porque si el Señor no viene antes, porque lo creemos que Cristo viene pronto, pero si el Señor tardare unos añitos en volver, ellos estarán llevando, como decía nuestro pastor, el testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Así que muchas bendiciones por cada uno de ellos. Dios bendiga a nuestra hermana Marité. Marité, muy buenas noches, mi hermano. Dios le bendiga y lo guarde. Gracias, mi hermana, en esta noche por su saludo. Dios bendiga también a nuestra hermana Raquel Mesa Gamboa. Bendiciones, mi hermano Jacob. Gracias, mi hermana Raquel, por su cariño también. Dios bendiga a quienes vienen llegando entonces a la sintonía. Vamos a orar ya para estar entrando a este tema. Le voy a pedir que esté clamando y vamos a estar orando por nuestro hermano Sergio también. ¿Ya? Oramos al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, nos acercamos ante tu trono de gracia en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de esa sangre rociada que clama mejor que la sangre de Abel. Nosotros, Dios mío, nos acercamos ante tu trono de gracia por fe, Padre amado, pidiéndote primeramente misericordia por nuestras vidas, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando, sacando a la luz, Padre amado, cada error, Padre Santo, que seas tú salvando las vidas, tocando los corazones, Espíritu Santo. Sabemos que no hay argumento más grande que aquel que viene de tu palabra, y aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio eres tú, Señor eterno. Porque ante tu presencia y ante tu palabra todas las cosas están desnudas, Padre. Seas tú redarguyendo las mentes, las conciencias, hablando al corazón, Señor, nutriéndonos de ti, nutriéndonos de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Padre amado, y rompe con toda cadena de mentira, de idolatría, Señor, de hechicería, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que detrás de las imágenes habitan los demonios, Padre. Y hoy hemos visto en nuestro país, en nuestro mundo, Señor, cómo se ha levantado el infierno contra el conocimiento de Cristo. Pero en esta hora atamos los poderes de las tinieblas. Señor, se tienen que someter ante la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay corredentor ni corredentora. El único que murió, el único que resucitó, el único que está a la diestra del poder de Dios intercediendo por los pecadores, el único abogado, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo de Nazaret. Así como lo decía el apóstol Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesús de Nazaret. Y te queremos pedir, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, Padre eterno, te pedimos por nuestro hermano Sergio, para que seas tú fortaleciendo su fe, Señor amado. Gracias, Señor, por aquella obra que nosotros lo creemos por fe, tú hiciste en la vida de la hermana de nuestro hermano Sergio. Fortalece, Señor, y salva también a sus seres queridos. Y si hay algún católico romano, Padre Santo, si hay algún incluso cristiano ortodoxo que cree esta mentira, Padre, puedan ser abiertos sus ojos, abiertos sus oídos espirituales y pueda recibir la verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creemos que tienen un alma que salvar. Tú moriste por ellos, Señor. Tu palabra dice, salid de
en medio de ellos, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas, ni seáis partícipes de sus pecados. En el nombre poderoso de Jesús, restaura, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Llena, Dios mío, de tu poder, de tu gracia, y perdona, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Que la gloria siempre sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga también a mi madre. Dice mi Jesucristo, le bendiga a mi hermano muy amado y le use para su gloria. Aleluya. Muchas gracias a mi madre también por su saludo, por estar aquí presente siempre, esperarme cada día que llego del trabajo. Y Dios bendiga a nuestra hermana Emilia Ortega. Bendiciones, mi hermano Jacob. Gracias, mi hermana Emilia también, desde el sur de Chile, por estar en la sintonía, estar apoyando también la predicación de la palabra del Señor. Quiero ir a la segunda carta del apóstol Pedro, quien el catolicismo dice que fue el primer papa. El primer papá fue, sí, del hijo que tuvo con su esposa, porque era casado, tenía suegra. Jesús oró por la suegra de Pedro, que tenía fiebre. Alaba lo que él vive. Pablo dice que Pedro andaba con su esposa cuando salía a predicar, y solo Pablo, Bernabé andaban solteros por ahí predicando. Así que Pedro tenía esposa, tenía suegra. No como dice Rafael Díaz Correa, un apologista católico, decía, la Biblia dice que tenía suegra, pero no dice que tenía esposa. Ay, Señor, ¿no? Ay, Dios mío, ya. El chiste se cuenta solo. Sí, tenía esposa y tenía suegra, ¿ya? Los hijos no dan los nombres, eso es verdad, pero tenía esposa, tenía suegra, estaba casado. Y todo matrimonio judío, evidentemente, era para tener hijos, ¿ya? Todo matrimonio judío, incluyendo, evidentemente, también el de María y José. Si José se casó con María, según Mateo capítulo 1, versículo 25, y no la conoció hasta que nació Jesús de Nazaret. O sea, esa palabra conocer, ginosco, si no me equivoco en la palabra, implica, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación sexual en el matrimonio. ¿Ya? Versículo 18, el primer capítulo de Mateo, capítulo 1, verso 18, dice que antes que se juntasen, el ángel del Señor habló con José para que no expulsara a María, para que la recibiera, porque el santo ser que iban a hacer iba a ser del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? El nacimiento de Jesús fue, evidentemente, mientras María todavía no consumaba su matrimonio, pero ya estaba desposada, que es como ponerse las ilusiones en nuestro país, es como un compromiso para el matrimonio, solo que en Israel era más, ¿cómo decirlo?, más serio, era casi como estar casado, ¿ya? Y una traición en el desposorio, en el compromiso para el matrimonio, también era prácticamente como un adulterio, ya casi como un adulterio. Entonces era algo muy serio el desposorio en Israel, y María estaba desposada con José y no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació Jesús de Nazaret. Ya. Pero es el tema de la virginidad, que no vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar otro tema el día de hoy. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria Oróstica también, que se suma. Dice, Dios le bendiga a mi hermano, mi Jesús le use para su gloria. Le saludo desde Pencahue, séptima región. Dios bendiga a mi hermana también, gracias por su saludo. Dios bendiga a mi hermana Maggie Rivera también. Oh, qué bueno, un tema más para aprender. Dios, no sé si el botón blanco del celular no me deja ver, pero dice, Dios le dé, no sé si dice le bendiga o le dé mucha, pero mucha fuerza. Ya, gracias, mi hermana. Y paciencia. Dios le bendiga, hermano Jacob. Muchas gracias, mi hermana Maggie, también por su saludo. Vamos a la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas o fabricadas, falsas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él
en el monte santo. Verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca, o sea la venida de Cristo, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y si terminamos con el capítulo 2, verso 1 de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, mire lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ya creo que con todo esto que hemos leído, queda muy claro que el apóstol Pedro está diciendo que todo lo que tiene que ver con la venida, la primera venida del Señor Jesucristo, tanto su vida, muerte, resurrección, nunca fue dada a conocer por medio de fábulas artificiosas. Fábulas, que la palabra ahí es mitos, si no me equivoco, de donde viene mito. Ninguna historia inventada, eso es lo que quiere decir. No fue una historia inventada, creada por un hombre, creada por un concilio, como lo vamos a ver aquí, como lo hizo el Concilio Vaticano II en el año 1950, con el Papa Pío XII, ¿ya? Donde sacan este dogma de fe, como la Iglesia Católica hace este salto de fe y insta obligatoriamente a sus fieles seguidores a creer. ¿Por fe? ¿Fe en qué? Porque existe la fe en la verdad y la fe en la mentira. Vea 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, al 10, 11, por ahí, donde dice que los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, Dios le enviará un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. Entonces Pedro está diciendo que el evangelio, que la vida, la venida del Señor Jesucristo no se dio a conocer por medio de fábulas. No fue una historia inventada, no fue un mito que se desarrolló con los siglos. No. Él está diciendo que ellos lo vieron con sus propios ojos. Pedro está diciendo, soy testigo ocular de esto. Yo lo vi y lo está escribiendo él. Lo está escribiendo el mismo apóstol Pedro. Nosotros lo vimos. Punto 1, 2 de Pedro 1:16. Relata cuando del Padre recibe la honra y la gloria. Cuando la voz del Padre decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cumpliendo una profecía, profeta Isaías. El Hijo amado de Dios se manifestó. Y Pedro dice, yo lo vi. Luego en el verso 17, oí la voz del Padre. Yo estaba ahí. Pedro, Juan y Jacobo, dicen los evangelios, que estaban ahí. Y oímos su voz. Si no me equivoco, Mateo 3:17, Lucas 9:35. Lucas 9:35 más claro. Lucas 9:35 en Mateo capítulo 3 habla del bautismo. Entonces, lo vimos. Se incluye él con los demás apóstoles, lo oímos al Padre hablar de su Hijo, mientras estaba en el monte de la transfiguración, y el verso 18 lo reitera y lo confirma, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. Oímos y estábamos con él. Somos testigos oculares y presenciales de la vida, del testimonio, de los hechos del evangelio, que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Ese es el evangelio. Y todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan el relato desde el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de María, la madre de Jesús, solamente el libro de los Hechos
nos relata como hecho histórico que María estaba viva cuando fue el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Es todo lo que se sabe bíblicamente, históricamente, de los testigos oculares que vieron a Jesús. Lo último que se narra de María es María en el día del Pentecostés, estando con los hermanos de Jesús. Vea Hechos capítulo 1. María y los hermanos del Señor Jesús. Que siempre esa palabra, que eso es para otro tema, siempre esa palabra, hermano, adelphos, donde viene la palabra, por ejemplo, Filadelfia, amor de hermanos, adelphos, hijos del mismo vientre, siempre se usa para hermano de sangre o hermano en el sentido espiritual, pero nunca en el Nuevo Testamento se utiliza para primos, como lo quiere hacer creer el catolicismo romano. Ni hijastros, siempre hijos naturales, hermanos naturales o hermanos en la fe en Cristo. Evidentemente, en todos estos contextos de los hermanos de Jesús habla de hermanos de sangre, literalmente. Pero como lo dijimos, este es otro tema. Lo que queremos recalcar, lo que quiero recalcar en esta hora, es que la palabra del Señor siempre está basada en la verdad y no en una fábula, no en un mito. Es lo mismo que Pablo le escribía a Timoteo. Voy a leer esto antes que pasemos a leer la declaración en la misma Iglesia Católica, donde ellos dicen de dónde se tomaron para creer en la Asunción de la Virgen. ¿Ya? Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 4 dice, Primera de Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean peleas o disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mire lo curioso, porque Pablo dice que no hay que poner atención a las fábulas y a las genealogías interminables que acarrean peleas en lugar de traer edificación al cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo es solamente por la fe, pero nuestra fe siempre tiene que quedar clarísimo esto. No está basada en mitos o en fábulas. Eso quiero que quede clarísimo. Porque el católico tiene que creer en la Asunción de la Virgen por fe, pero fe en una mentira, fe en una fábula. Nuestra fe, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Cuando la palabra dice la certeza de lo que se espera, eso en el texto griego es lo mismo que tener un certificado de propiedad, por ejemplo, de una casa, de una vivienda, de un terreno. Es tener la carta, la garantía escrita de que esa herencia es mía. Así nosotros también tenemos la carta, por eso Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la seguridad de que somos herederos de Cristo, de que todo lo que se escribió es ciertísimamente correcto. No hay fábula, no hay mitología, no hay invento. Todo esto está certificado por testigos oculares. Si usted ve el capítulo 1 de Lucas, dice que puso en orden a Teófilo, aquel amado de Dios, todas las cosas que entre nosotros, decía Lucas, conforme a la investigación que hizo él, fueron ciertísimas. Incluso se cree que María también pudo haber ayudado al testimonio de lo que escribió Lucas. Y Lucas nunca habló de la Asunción de la Virgen. Nunca. Nunca. Vea Primera de Timoteo 4, verso 7. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas
Ejercítate para la piedad o prepárate para la piedad, el amor, la vida santa en Cristo. Desecha las fábulas, los inventos, deséchalos, las historias inventadas, deséchalos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, te dirigirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Cuando el hombre y la mujer sigue una fábula, sigue palabras vanas y profanas, van a conducir a la impiedad. Impiedad es la falta de piedad, la falta de santidad, la falta de amor. Si por eso el católico se invoca a la Virgencita para ir a robar. Vea el documental que hizo TVN acerca de los narcos que invocan a los muertos, que invocan a la Virgen de Montserrat. Porque detrás de las imágenes se mueven los demonios, hermano. ¿A qué guían esta palabrería profana, esta fábula? A la impiedad. Esto carcome el alma, los destruye. No pueden salir de la droga, del alcohol, todos los que siguen estos mitos. Y la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, este es el último versículo que vamos a leer. Verso 1 en adelante, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, anima con toda paciencia y doctrina o enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina o la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, escúchalo bien, teniendo comezón de oír, se parece a estos judíos mesiánicos, al catolicismo romano, a todos estos que les gusta oír cualquier cosa nueva, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Todo el que no le gusta escuchar la sana doctrina, la sana palabra que está escrita, le empieza a picar el oído. A los leprosos le daba esa picazón. Lepra espiritual, le empieza a picar el oído. Y cuando le empieza a picar el oído, se amontonan, se agrupan en montones gigantescos estos maestros. Conforme a sus propias concupiscencias, que quiere decir sus propios malos deseos. Vamos a ver cómo nació esta fábula de la asunción de la Virgen. Si vino de un hijo de Dios o si vino de un hijo del diablo. Apartarán de la verdad del oído. No quieren escuchar palabra de Dios. Hoy día le pedí permiso con mucho respeto a un caballero y tenía ahí la estatua de la Virgencita, de la Sor Teresa, etcétera. ¿Me dejaría usted predicar la palabra del Señor por ningún motivo? Claro que no, me dijo. Muchas gracias, le dije. Dios le bendiga. Ni siquiera quiso saber lo que iba a predicar, y justo iba a predicar de la Virgencita. Parece que el diablo le habló al oído, no lo escuché a este. Porque apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice la Iglesia Católica con respecto al mito de la Asunción de la Virgen. Esto lo puede encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Usted lo puede descargar en PDF, lo puede descargar gratuitamente con una aplicación en Play. Sé que usted no lo va a hacer, pero para que sepa que lo que voy a leer es verdad. Ya está en el Catecismo Católico. En el párrafo 6, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Así se llama, donde el catolicismo en el catecismo puede enseñar esta doctrina.
en el numeral 966, dice también en su asunción. Asunción, hacen la diferencia entre ascensión, refiriéndose a Cristo cuando fue subido al cielo, y el catolicismo hace la diferencia entre la asunción de la Virgen, que según este mito, según esta tradición, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Dice así: finalmente, dice el Catecismo Católico, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, o sea, Cristo perdonó los pecados de todos, por cuanto todos pecaron menos la Virgen. Tendría que agregar Pablo. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia, es Jesucristo, pero tendrían que agregar María. Mire cómo empiezan mintiendo. Dice, terminando el curso de la vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. O sea, fue ascendida, fue llevada arriba, dice. Y enaltecida por Dios como reina del universo. Reina del universo. ¡Ay, Señor! Para ser conformada más plenamente a su Hijo. Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. En LG 59, Pío XII, Constantinopla, si no me equivoco, y aquí está el nombre en latín donde se saca esta información. Munificentissimus Deus, 1 de noviembre del año 1950, DS 3903. O sea, este decreto se saca en el año 1950, el 1 de noviembre. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Ojo con esto, porque esta es una interpretación bíblica que hasta algunos evangélicos creen. ¿Cuál? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versos 22, 23 en adelante, donde dice que Cristo, el orden de la resurrección de los santos es así: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muchos interpretan que las primicias indica una resurrección de cuerpo y alma y asunción a los cielos de los santos del Antiguo Testamento y que fueron llevados a los cielos. La Biblia no dice eso. Dice que cuando Cristo resucita, algunos santos se aparecieron. No dicen que eran del Antiguo Testamento. No dice el nombre de ellos. Solamente dice que eran hombres apartados que resucitaron. Tampoco dice que ascendieron al cielo. Pero ellos se toman de esto para decir que María es parte de estas primicias que resucitaron. No, el texto griego y el texto en español, sea el idioma que usted lo lea, cuando dice Cristo las primicias, no significa que Cristo resucitó y luego resucitan las primicias. Significa que Cristo es la primicia. ¿Está entendiendo? Cristo es la primicia. Porque está indicando que Cristo es la fiesta de las primicias, los primeros frutos de la resurrección. Porque Cristo resucitó, los que son de Cristo en su venida resucitarán juntamente con Él. Por eso Colosenses capítulo 1 dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que de los resucitados, el único que venció la muerte y ascendió resucitado con cuerpo glorificado al cielo, se llama Jesús de Nazaret. Los demás muertos que resucitaron cuando Cristo resucitó, lo más probable es que hayan vuelto a morir. Porque si no, Jesús no sería la primicia de los que durmieron. Lo mismo pasa con Moisés, el libro apócrifo de la asunción de Moisés. Si Moisés ascendió al cielo, Cristo ya no es las primicias. ¿Se da cuenta el problema con la interpretación bíblica? Por eso es importante interpretar claramente el texto como está escrito y no añadir ni quitar a lo que la palabra de Dios dice. Es una anticipación de la resurrección de los demás cristianos, pero eso no es bíblico.
En el parto te conservaste virgen, dice la Iglesia Católica. En tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente. Y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Tropario en el día de la dormición de la bienaventurada Virgen María. Ella es nuestra madre en la orden de la gracia. Mire, ayuda a la salvación de la muerte de las almas. O sea, es una co-salvadora. Ayuda a salvar. Eso se llama idolatría. Porque María pasa a ser un semidios, la reina del universo, la reina del cielo. ¿Sabe a quién se le llamaba la reina del cielo? Ve a Jeremías capítulo 7, verso 18. Jeremías 7, 18. Las mujeres judías cocían tortas a la reina del cielo. Y esa se cree que es Astarte, quien vino de Venus. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, cuando Pablo tiene que ir a predicar a Éfeso. A Éfeso va a predicar, a donde hay paganos. Dice, Hechos capítulo 19, versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Se armó una pelea aquí por la idolatría. Mire lo que pasó. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era un judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¡grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Entonces el escribano, el que escribía, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿a quién? ¿Y quién, perdón? Es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, o Venus de la cultura romana, y de la imagen venida de Júpiter. ¿Saben qué cree eso también? Los musulmanes creen que la piedra que está en la Meca, en Arabia, vino del cielo. En la misma tradición de la Virgen María, en la misma tradición de Diana de los Efesios, en la misma tradición de Istar, en la misma tradición, la misma idolatría, causa lo mismo en el ser humano. Dios bendiga a mi prima, Dios bendiga a nuestra hermana Alejandra. Dios bendiga a mi hermana Abu Nena, Dios me la bendiga, por gloria al Señor. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis. Mire, no se podía contradecir esta tradición. Y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que hacían imágenes de la diosa del cielo, la reina del cielo, y los artífices que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Oiga, qué tremendo. Seguimos leyendo el mito de la Asunción. Como dogma, entonces, en el año 1950, Concilio Vaticano II, el Papa Pío XII lo lanza como dogma de fe. Como dogma de fe, entonces, lo reitero, significa que no puede ser dudado. Se tiene que creer. Si usted no cree como católico que María ascendió al cielo, fue llevada al cielo, usted se pierde como católico. Tiene que creerlo. Pero 2000 años después de la vida de María se estipula como dogma de fe, incuestionable. Qué raro que antes no. Vamos a ver qué dice la Enciclopedia Católica
con respecto a la historia de la tradición de la Asunción de la Virgen. No se conoce nada cierto en relación al día y año, estoy leyendo la Enciclopedia Católica, con respecto a la fiesta de la Asunción de María. No se conoce nada cierto en relación al día, año y modo en que murió Nuestra Señora, dice la Enciclopedia Católica. La referencia literaria más antigua de la Asunción se encuentra en el trabajo griego de Ovidio, Dominae. Sin embargo, y ojo, todas estas citas que van a dar siempre, lo más antiguo va a dar con un libro apócrifo de la Asunción de María que lo escribe un pseudo o un falso Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un hombre cerca de estas regiones griegas que se puso el título de Juan y no era Juan, haciéndose pasar por el apóstol cerca de 400 años después de Cristo. 400 años después de Cristo, escribió este mito de que María había ascendido al cielo, pero antes de subir, habían venido todos los apóstoles venidos de diferentes regiones del mundo, volando en la nube voladora de Goku. Perdón, Goku no estaba ahí. Pero habían venido en una nube voladora cada apóstol, y esto es verdad, eso lo dice el libro apócrifo, que se lo inventó un griego. ¿Por qué lo inventa un griego? Porque los griegos eran paganos, los griegos tenían estas diosas divinas, semidioses, que necesitaban a María con una imagen de semidiosa. Entonces, todo lo que el catolicismo va a citar como historia va a ser en base a este mito. ¿Me entiende? Sin embargo, la fe católica siempre derivó su conocimiento de este misterio a la tradición apostólica. Mentira, porque los apóstoles no lo citan. Pero ellos van a decir que tradición apostólica es citar este evangelio apócrifo que el Papa Gelasio y otros papas condenaron a este pseudo evangelio de la Asunción de la Virgen como bajo maldición o anatema. Según Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, dice Pablo que si un ángel del cielo o uno de nosotros os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Así que la misma Iglesia Católica acusó este pseudo evangelio como anatema, bajo maldición, completamente falso y escrito por herejes o paganos. O sea, nunca este invento fue de conocimiento de los apóstoles. Cerca de 400 años después se inventa. San Epifanio en el año 403, que un santo católico reconoce que no sabe nada definitivo sobre el tema. En Aer 79:11, las fechas asignadas varían entre 3 y 15 años luego de la ascensión de Cristo. O sea, no se ponen de acuerdo. Dos ciudades proclaman ser el lugar de la partida de la Virgen. Tanto Jerusalén como Éfeso ni siquiera saben si fue en Israel o fue en Grecia. Mire la diferencia, o fue en Israel o fue en Grecia. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el lugar donde fue. Porque es completamente incierto, porque es un mito, porque es inventado con los años, 400 años. Mire, Bernardo Higgins existió en el año 1800 y algo, muere. Han pasado un poco más de 200 años. Y es como que ahora nosotros inventemos una historia de Bernardo Higgins. Pero aquí ni siquiera pasaron 200, pasaron 400 y más años. Ningún apóstol pronunció nada de esto. Por eso Epifanio dice que él no conocía nada al respecto. La opinión general favorece a que fue en Jerusalén. La mayoría cree que en Jerusalén estaba la tumba de la Virgen. ¿Dónde está su tumba? Pero algunos argumentan a favor de Éfeso. O sea, no hay consenso, no se sabe dónde muere la Virgen. Durante los 6 primeros siglos, 600 años, dice la Enciclopedia Católica, no se supo sobre la tumba de María en Jerusalén.
O sea, hay una completa desinformación, porque toda esta historia se crea con los siglos. La creencia de la asunción del cuerpo de María se halla en el trabajo apócrifo, que los mismos papas condenaron bajo maldición, que no se debería creer, que no era palabra de Dios, que era mentira. Pero ellos en 1950, por decreto del Papa, dicen, es verdad, algo que estaba condenado como mentira. Por eso la Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo? Y usted dirá, pero es que hermano, nosotros no somos católicos. Pero yo le pregunto, ¿cómo pueden haber evangélicos ecuménicos que han tergiversado el término ecuménico de los primeros siglos y lo ocupan ahora para decir que la iglesia tiene que ser ecuménica y unirse con la iglesia católica? Mentira del diablo. Porque los concilios ecuménicos después de la muerte de los apóstoles era reunir a los cristianos de diferentes partes del mundo. Eso consistía el término ecuménico. Que todos creían lo mismo, se reunían para creer algo en común y desechar las mentiras acerca de Cristo y cosas así. Después esto evidentemente se fue tergiversando y fueron naciendo todas estas idolatrías, estas mentiras, estas farsas. Pero ahora nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que unirnos con el catolicismo y aceptar todas estas mentiras. ¿Se da cuenta, hermano? Ya vamos a ir terminando. Entonces la asunción del cuerpo de María se halla en el trabajo apócrifo de Ovidiu S. Dominae, que lleva el nombre de San Juan y que pertenece, sin embargo, al siglo IV o V, 400 años después de Cristo. También se encuentra en el libro de Transitu Virgin, falsamente imputado a San Melito de Sardes, y de una carta espuria, o sea, una carta que era falsa, atribuida a San Dionisio el Areopagita. Entonces, la fecha más antigua que hay de esta supuesta asunción de la Virgen es una carta apócrifa que viene de paganos, que viene de idólatras, que viene del mismo infierno. Es una mentira, ¿me entiende? Están basados en la mentira. Mire lo que dice la Iglesia Ortodoxa con respecto a esto. Aunque la Iglesia Ortodoxa celebra la dormición o la asunción de la Virgen, dice en su página oficial, iglesiaortodoxa.cl, en el segundo punto, tal como ocurre en el caso de la Natividad de María, que es otro libro apócrifo que habla del nacimiento de María, otra mentira, y la fiesta de la entrada al templo de María, no existen fuentes históricas o bíblicas para esta fiesta, o sea, para la fiesta de que María ascendió viva al cielo. No existe fuentes históricas ni bíblicas. La tradición de la iglesia nos enseña que María falleció tal como los demás, no voluntariamente como en el caso de su hijo, o sea, ella no se sacrificó, ella murió naturalmente, sino por la necesidad, entonces dice, de su naturaleza humana mortal, invisiblemente unida a la corrupción de este mundo. O sea, la Iglesia Ortodoxa reconoce que María tenía que morir, tenía un cuerpo mortal, y no existe fuente histórica ni bíblica para confirmar que María ascendió viva al cielo, porque usted no lo encuentra en la Biblia. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Atribuye Apocalipsis 12 a un texto que supuestamente está hablando de María. Pero es cosa de indagar en el texto, es cosa de leerlo para darnos cuenta que en los primeros siglos se creía que Apocalipsis 12 hablaba de la iglesia dando a luz a Jesús. Y aunque algunos consideraban que era María, si usted lee claramente, evidentemente esta mujer que aparece vestida de sol con la luna en sus pies es Israel.
que es perseguida por el diablo, por este dragón de 7 cabezas que lo hablamos en el programa anterior. Y aunque esta gente trate de decir que es María, en ningún caso la mujer vuela al cielo, sino que solo huye al desierto. Ve Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, que lo mismo dice cuando Israel huye al desierto, cuando huye de Egipto. Lo mismo dice con respecto a los imperios que persiguen rápidamente a Israel. Se les atribuyen las alas del águila para que volase delante de la serpiente al desierto, no al cielo, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. Esto hace referencia a Israel pasando la gran tribulación y huyendo al desierto. Nunca hace referencia a María yendo al cielo, ni Israel yendo al cielo, ni nadie yendo al cielo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esto querría decir que María tenía hijos, si es que ellos interpretan que es María. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero evidentemente esta es Israel huyendo del diablo. Y en ningún caso Apocalipsis 12 habla de una mujer siendo arrebatada al cielo. Porque es María. O es Israel. En ningún caso habla de una mujer arrebatada al cielo. ¿Me entiende? O sea, Apocalipsis 12 no se puede usar como argumento de que María fue llevada al cielo. No lo dice, ni simbólicamente, ni literalmente. No aparece en ningún pasaje de la Biblia. Termino diciendo, católico.net dice la asunción, o sea, la asunción de la Virgen al cielo, no está en la Biblia en forma expresa. No está en la Biblia en forma expresa. Así que por declaración de la misma Iglesia Católica, tenemos que la asunción de la Virgen solamente es un mito sacado de una herejía en el siglo IV o V. Por lo tanto, es una completa y llana mentira, mitología, fábula. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No se necesita creer en María como corredentora, como cosalvadora. Así que cada amigo católico, si usted quiere tener vida eterna, voy a reiterar lo que dijo Pablo, o lo que dijo Pedro, más bien dicho, y Juan, cuando fueron expulsados para ser amenazados para que nunca más predicaran en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dijo, el cual no fue un papa, pero sí fue un predicador de la palabra del Señor y predicador de Jesucristo, dio su vida por él, dijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. No hay corredentores, no hay cosalvadores ni salvadoras. No existe la reina del cielo ni la reina del universo. El único rey de reyes, según Apocalipsis 19:11 en adelante. El único señor de señores, según Apocalipsis capítulo 17, el cual vencerá al ejército del anticristo y a los 10 reyes que se levantarán para darle el poder a la bestia, es Jesucristo de Nazaret. Y aquellos que le han creído en él, han sido limpios por su sangre, seremos hechos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahí también estará nuestra hermana María, la María bíblica, la María que se casó. Cuando nació Jesús fue virgen, pero después se casó, consumó su matrimonio y tuvo hijos e hijas y sirvieron al Señor hasta el día de su muerte. Eso es lo que es bíblico. Eso es lo que es histórico. Lo demás es solo mito, lo demás es solo fábula, lo demás es una completa mentira del infierno y el único padre de mentira, el único papa de la mentira es el diablo. Y si usted cree que el Papa Pío XII tiene la verdad, usted está creyendo a una mentira.
Por eso huyan de ellas, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Porque dice que volveos a mí y yo me volveré a vosotros y los recibiré por hijo y yo seré su Dios. Y vosotros seréis llamados hijos del Dios viviente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Bendiciones a nuestra hermana Dexi. Bendiciones a todos los que nos escriben, a todos los que han escuchado y compartido este mensaje y a los que nos escucharán después. Que el Señor Jesucristo sea perdonando sus pecados. Sepa siempre que la sangre de Jesucristo, su Hijo, según 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Será hasta el día jueves, si el Señor así lo quiere. Muchas bendiciones.